Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo podcast de Lágora. ¿Qué es Lágora, no? Bueno, la nueva forma de hacer política, una nueva forma de participar en esta plaza digital, que es la forma que nosotros estamos convencidos que se va a hacer política en el futuro. Y bueno, a través de Lágora la estamos haciendo hoy. Partimos hace muy poco y ya contamos con 6.000 usuarios, 200 actores políticos y una noticia que les traía de manera sorpresiva a toda la gente que nos escuche, que nos ve, es que en septiembre vamos a abrir la puerta a la creación y fundaciones de movimientos, también a las juntas de vecinos, a los partidos emergentes y a los futuros candidatos. En septiembre se vienen todas esas sorpresas en esta plataforma. En septiembre pasan todas las cosas importantes en Chile. Se viene el 18, históricamente. el 11. Muy cierto. Bueno, porque votar no es suficiente y la participación tiene que continuar. Les quiero dar un dato que no todo el mundo sabe, digamos, ¿no? Y es que el 80% de los políticos son concejales y nosotros no los conocemos, o la ciudadanía no los conoce, ¿no? Entonces lo que viene a hacer Lágora es ese puente, digamos, de conexión entre los ciudadanos y estos concejales, digamos, ¿no? Que son el 80% del país. Así que les pido a toda la gente que nos escuche y que nos ve que por favor descargue la aplicación para teléfonos Apple y Android. Y también visiten o descarguen desde el sitio www.lagora.cl, la política en manos de todos. Hoy día nos acompaña Daniel Ibáñez, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Él es el presidente de la Fundación Participa. Y tenemos también en nuestro primer podcast a Mirko Macari. Muchas gracias. Primero Mirko. de mucho. ¿Qué tal? El primero de mucho. Periodista, analista, speaker y socio de Lágora. Así es. Socio disidente. Ya. Yo creo que es un tremendo emprendimiento para promover algo que yo considero fundamental y de lo que carece hoy día la actividad pública, que es deliberación. Un punto de encuentro, además, en este formato digital, que es el formato ya del presente, no creo que del futuro, pero disidente en el sentido de que creo que es mucho menos relevante votar o no votar que conversar. Mira, realmente. Que dialogar, que debatir, que hacerlo además con tiempo y con profundidad. Que es lo que no tienen otros espacios o redes sociales en este minuto. Bueno, lo que pasa con Twitter, ¿no? A la tercera línea, Pinochet y Allende, digamos, ¿no? Y no pasa nada, digamos. Claro, que Twitter es un gran catalizador de emociones, por lo tanto tú podrías reemplazar tu terapia por una sesión en Twitter, saca lo que tienes en la guata, Claro, en la víscera. claro. Pero encontrarte con otro y intercambiar opiniones para ser convencido por las opiniones de ese otro eventualmente, eso es lo que no está pasando. Ahí. Ahora, yo creo que Mirko tiene mucha razón. Discrepo sí en el hecho de la participación electoral. Yo creo que es importante votar, pero antes de votar creo que es importante la primera etapa, que es justamente la que plantea Mirko, que es la etapa del debate, justamente para que se genere este voto informado que muchas veces falta, porque como bien decías tú, el 80% de los políticos son concejales, la gente no los conoce y votaron igual por ellos. Entonces todo este debate y lo que está haciendo la Ágora, además nosotros lo abrazamos como Fundación Participa desde muy temprano, fuimos de las primeras instituciones que se sumó a la plataforma porque creemos que es la nueva forma de participación, como bien dice Mirko, no es el futuro, es el presente y es donde debemos estar además. Se enciende el fuego. ¿Votar? ¿No votar? Yo me voy a reservar la opinión, digamos. Partamos con la fundación, digamos. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Nosotros sabemos, pero para que la ciudadanía también Fundación informarla. Participa es una fundación relativamente joven, vamos a cumplir en muy poco tiempo más, 5 años desde que la constituimos. Es una fundación que no pertenece a ningún partido político y que aún así hacemos política. Yo quiero ser súper claro en eso. Nosotros hacemos política, pero no lo hacemos desde los partidos como lo hacen otras fundaciones ligadas o centros de estudio ligadas a los distintos partidos políticos. Sí, mucha gente del directorio, de los voluntarios, de los equipos, son militantes. Son militantes además de sectores progresistas. En eso sí quiero ser claro. Nosotros somos una fundación que adhiere a los valores del progresismo. Pero no respondemos a órdenes de partido ni a cómo funciona el partido. Somos una institución independiente, autónoma, que se autofinancia y que lo que busca de alguna manera es promover la participación de los ciudadanos en la cosa pública, pero no solamente con opiniones, que lo hacemos mucho a través de medios de comunicación, a través de discusiones de foros, seminarios, etcétera. También tenemos un brazo
más social, que decimos nosotros, porque nos definimos de alguna manera como un centro de pensamiento, pero también de acción progresista, que implica estar también en los territorios para de alguna manera acercarle lo que estamos planteando desde el discurso y también retroalimentarnos desde la ciudadanía para poder levantar ideas de políticas públicas que no vayan desde el Olimpo, como pasa muchas veces, o desde el escritorio, donde es muy cómodo. Uno a veces ve las cifras y parece todo muy bonito, pero cuando a esa cifra uno le pone un rostro, le pone carne, se da cuenta que muchas veces la política pública no está llegando donde tiene que llegar, y para eso nosotros creemos que tiene que existir esta conexión entre el desarrollo de la política pública, de la idea de la política pública, pero con una fuerte conexión con la ciudadanía, y para eso promovemos una participación mucho más activa de los ciudadanos y una participación que tiene que estar no solamente en lo electoral o no solamente en las marchas, decimos nosotros. Muchas veces la gente sale a marchar por No Más AFP, por ejemplo, que es una de las marchas más masivas que hemos tenido en el último tiempo en el país, pero a la hora de votar, votan por los que están a favor de la AFP. Y eso pasa, como decía Mirko, porque no tenemos debate, porque no tenemos discusión, y finalmente la gente no logra tener un voto informado respecto de lo que quiere. Hay un desacople entre ciertas ideas que masivamente están socializadas como es ahí lo que ocurre después a la hora de ir a votar, ¿no? Claro. Exactamente, porque en el fondo tampoco hay ningún mecanismo de responsabilidad también con lo que comprometen a veces los candidatos. Estamos descubriendo además que el ser humano es incoherente. ¡Oh, sorpresa! Increíble, sí. No, que no es increíble. Hoy día vivimos una época fascinante con una serie de cambios paradigmáticos. Uno de estos es la emergencia de la neurociencia, que nos explica que los seres humanos somos emociones, y como somos emociones somos pulsiones más que seres racionales. Entonces venimos de esa cultura que nos dice que somos racionales y en realidad no lo somos. Eso obedece a un conjunto de creencias epocales. Y hoy día estamos descubriendo que no lo somos, y por eso que podemos entender que a la hora de los grandes comportamientos sociales hay cosas que consideramos desde el punto de vista de nuestra mente lógica incoherencia, pero que son profundamente humanas, ¿no? No actuamos pensando que haya una unidad de propósito en todo lo que hacemos. Eso ya, creo yo, a mi juicio, es como uno de los factores por los que yo considero que está obsoleto ir a votar, o a votar en el sentido en que hoy día está planteado, que es el sentido de la democracia representativa. Creo que eso es un avance evolutivo humano que cumple un ciclo y vamos a otro. Y se agota. Estamos viendo el ciclo de baja, de decadencia de este concepto que además es muy occidental, o que se extiende en Occidente, y que nos dice que nuestro poder como seres humanos, como ciudadanos, no se lo tenemos que entregar a otros para que ellos lo administren. En eso consiste la lógica de la democracia representativa. Claro. Y además hay un gran mediador de este fenómeno de administración del poder, que son los partidos. Es un fenómeno que en Chile tiene un auge. Por ejemplo, en el siglo XX chileno, efectivamente, la manera de participar era a través de los partidos, porque los partidos representaban grandes corrientes y tendencias de opinión. Tenían fuerzas vivas en su interior. Y lo que era la democracia cristiana no solo era el movimiento del centro político, era la expresión orgánica del catolicismo progresista, de las comunidades de base organizadas en torno a la Iglesia Católica, cuyo origen es la encíclica Rerum Novarum, ¿no? Y esta mirada de la Iglesia como una tercera vía, la disputa entre capitalismo y socialismo. Entonces hay una serie de fuerzas en el país que se organizan en torno y que terminan cristalizándose en los partidos. Sí, La sí. cultura comunista, ¿no? Sí. Una cosa que tiene que ver con el desarrollo del movimiento obrero a comienzos del siglo XX, etcétera. Eso está completamente agotado. Los partidos hoy día son meras burocracias que administran el poder, ¿no? La ideología que las nutrieron, que le dieron energía y fuerza, que sacaron millones de personas para movilizarse a favor o en contra de cosas, ¿no? La derecha que salió a movilizarse contra la Unidad Popular, las señoras que tocaban las caseras. Eso ya no existe. O sea, eso ya no lo median los partidos. Es que claro, porque yo creo que en eso tienes razón, en el sentido de que los partidos hoy día no logran canalizar ni conectar con las demandas de los ciudadanos. Claro, antes estaban más dentro de un marco ideológico. Hoy día la gente se mueve más por causas, por
como de alguna manera Porque sentías tú tenemos por un sistema de sensaciones. partido pensado en la lógica del siglo XX. Exactamente. En un eje izquierda-derecha que está obsoleto. Y Pero sobre además, todo- además una democracia excesivamente representativa, donde los ciudadanos, por ejemplo, no podemos revocar el mandato a aquellos parlamentarios que están haciendo mal la pega. O sea, pongo un ejemplo. O sea, tenemos a Iván Moreira, Jacqueline Van Rieselbergher, acusados por temas de corrupción gravísimos, con juicios de por medio en el caso de Moreira, pero quedan ahí. Y los ciudadanos no podemos decir, oiga, usted, o caballero... el PPD que fue financiado por Sokimich. Por ejemplo. Claro. Pero O el es Partido distinto. Socialista, que es un narcopartido, Claro. y no se hace cargo Ahí tenemos de su todo. condición de narco. Ahí Entonces, tenemos una cazuela enorme. pero- no, es que Están ningún todos metidos. partido se salva. Sí, no, Pero, ni uno, pero por yo, eso te digo. yo sería cuidadoso, Mirko, o sea, independiente que sea el Partido Socialista o el que sea, yo sería muy cuidadoso en calificar a un partido completo de narcopartido. Yo creo que hay un problema grave en el Partido Socialista, sin lugar a dudas, y un problema que no es del Partido Socialista, que debiera preocuparnos a toda la ciudadanía, porque así como pasa en el Partido Socialista, no te quepa duda que probablemente está pasando en el PPD, en Los Espejos, que probablemente está pasando en la UDI, en algunas otras Yo no comunas. diría que yo me donde hay abstendría de decir que fue un narcopartido si hubiera visto una energía decisiva a la hora que afloró este tema de todos los dirigentes del partido para Es que arreglarlo. lo que pasa es que Y yo yo creo no que veo la frivolidad de yo la creo- administración yo del poder. Tú tienes yo que creo que esta tiene que ver semana más con las conveniencias hay ahí. 5 candidatos socialistas a la presidencia autoproclamándose, discutiendo en los medios, llenando el espacio sobre quién va a ser el candidato del partido y qué pasó con el narcopartido. No se oye padre. Insulza se proclama candidato, dice que está disponible en un clásico lenguaje de la política del siglo XX que ya no engancha a nadie y además Metiendo la basura debajo de la alfombra. metiendo digamos. la basura y no se hace cargo que él obtuvo la más alta votación para el Comité Central en San Ramón. Entonces, tú tienes lo que se llama una moral delgadísima en lo que es la clase política tradicional. Y eso la gente lo percibe. Yo creo que en la última encuesta del Centro de Estudios Públicos hay una ficha que es notable, que para mi juicio es la más decisiva, que yo la llamo la del 7%, que son 5 preguntas acerca de tu nivel de información y conversación y participación de lo que se llama la política institucional o formal. 7% de los programas de política, un 9% conversa de política en la casa, y así hay una serie de 5 indicadores que están alrededor del 7%. Bueno, ese es el universo que representa la conversación sobre lo político. Entonces, hay 93% de ciudadanos que o son bárbaros, o están en la barbarie, o simplemente perciben con algún grado de lucidez que ahí no pasa nada importante. Yo estoy en la segunda opinión. Creo que se percibe con mucha claridad desde el chileno común que el espacio de la política es un espacio cochino donde no se resuelve nada importante para su La política vida. profesional. Claro, ahora yo no soy partidario, por cierto, de volver a la dictadura, ¿no? Porque tú dices, claro. en el viejo eje izquierda-derecha y con la historia de Chile es democracia o dictadura. No. Lo que viene es cómo conversamos acerca de la democracia directa, cómo dejamos de entregarle nuestro poder a otros y nosotros decidimos. Ya se instaló, por ejemplo, en una pequeña carta al Mercurio de la profesora Andrea Butelman, ¿no? La idea del voto cuadrático, que es una cosa que se está conversando en ciertos laboratorios acerca de la democracia directa, que es lo que viene para el mundo, por esto además, ¿no? Las posibilidades tecnológicas, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que concentrar el poder de decisión sobre nuestras vidas, entregárselo a otro, y después cada 4 años, en el caso chileno, ir a reafirmar ese poder? Pues lo tenemos hoy día nosotros mismos. Entonces, existen todas las posibilidades tecnológicas para que mañana los chilenos seamos consultados sobre si nos parece bien una medida A, B o C. ¿No? Entonces, sí, pero hay que tener cuidado. Recordemos llamar a que votar es incluso seguir reproduciendo un viejo los sistema. partidos han tenido elecciones con sistemas tecnológicos y han tenido serios problemas. Entonces todavía yo creo que tenemos ahí un tema en el fondo de dar garantías y seguridades también en el tema. Yo soy partidario de que tengamos voto electrónico, que tengamos de que ocupemos todas las herramientas tecnológicas, porque además la mayoría de los chilenos estamos pegados a esto. La forma de participación que más tienen, más directa, puede ser a través de este aparatito. Pero sí tenemos que establecer las garantías que permitan, de alguna manera, dar garantías, valga la redundancia, de que son procesos que no van a ser intervenidos, que no van a tener problemas. Ahora, volviendo al tema de los narcopartidos, yo creo que el tema que pasó o que sigue ocurriendo en el Partido Socialista, porque yo también coincido contigo en que falta fuerza ahí para condenar, para sacar, para hacer la limpieza que corresponde. No basta con una limpieza de padrón, como algunos han planteado, pero yo creo que es un tema, insisto, que tiene que
preocuparnos y ocuparnos a todos, porque cuando el narco se mete en las instituciones públicas, cuando el narco se mete en las distintas institucionalidades del Estado, como en este caso en los partidos políticos, es un tema que tiene que ser de alta preocupancia de toda la clase política y de toda la sociedad de manera transversal. ¿Pero por qué se mete? Yo creo que se mete por Esa diversos... es una claro, gran pregunta. Yo creo que se mete por diversos motivos. O sea, muchas veces porque llega el narco donde el Estado no ha sido capaz de llegar muchas veces, comprando conciencia de los propios vecinos por las necesidades, cuando el narco el que financia el funeral, cuando el narco el que llega con los regalos de Navidad para toda la población y se vuelven verdaderas redes de protección, pero también tiene que ver porque el Estado y la política ha sido incapaz de enfrentar el narcotráfico con medidas concretas. O sea, nadie se atreve en este país a hablar abiertamente y de manera concreta de la despenalización de algunas drogas, por lo menos, que permitan arrebatarle el negocio al narco. Si el gran problema hoy día es que el narco tiene un monopolio donde el Estado es incapaz o no ha tenido la voluntad política de enfrentarlo de manera decidida, y donde incluso nuestras policías se ven corrompidas y se están corrompiendo los partidos y el narco empieza a tejer sus redes a través del Estado. Y eso es lo más preocupante, porque vamos a llegar a situaciones como las que ha vivido y sigue viviendo México, por ejemplo, donde el narco controla gran parte del Estado y del poder político. Y eso yo creo que es un tema que tiene que preocuparnos y ocuparnos, más que situarlo solamente en el tema del Partido Socialista. Yo te insisto, o sea, por ejemplo, a mí me preocupan muchos casos, como lo que ha sucedido en Los Espejos, en el caso del PPD, donde no sería extraño que también hubieran redes de narco. Y me imagino que debe pasar también en otras comunas gobernadas por la derecha, por la izquierda, da lo mismo. Da lo mismo, al final es una pura clase política. Y además el narco no discrimina en qué partido milita el alcalde de turno, en qué partido milita el político. El narco lo que quiere es controlar los territorios para poder llevar adelante su negocio. Si ese es el tema de fondo. Tú eliges al día, dices un día, yo hoy día voy a funcionar con el lado izquierdo de mi cerebro, y al otro día digo, no, voy a apagar el izquierdo y voy a funcionar con el lado derecho del cerebro, solamente. Un misterio. No, necesitamos los dos, todos los días necesitamos los dos. Exacto. ¿No? La izquierda y la derecha son categorías del siglo XX. Finalmente son el espejismo con el cual los políticos se presentan en esta suerte de simulacro que son las elecciones, donde aparentemente se trata de definir entre ideas, y finalmente todos los políticos pertenecen a un club con los mismos intereses. Es lo que se llama una clase o una casta, como los denominan en España. Y entonces, o una costra. Comen del mismo plato, como dice un comen amigo. todos del mismo plato, ¿no? Y finalmente entre ellos se palmotean la espalda, porque saben que el sistema está hecho para que hayan unos y otros adentro. Y así de sencillo. Entonces, ese es el espejismo en el que estamos, y por eso que yo creo que en este minuto ya es irrelevante, es más, es perjudicial para los intereses de avanzar hacia estatutos de mayor participación el seguir yendo a votar bajo estas lógicas y bajo esta estructura y este sistema. De la antigua Porque democracia. El narco, que es una forma de organizar económica y financieramente la delincuencia en torno a debilidades humanas profundas y carencias emotivas, no penetra la política. Y ese es el síntoma de lo que te estoy diciendo. Los partidos ya no expresan a los ciudadanos, son grupos de control de poder burocrático, sin ética, cuya ética, más bien dicho, se limita a la lógica del poder. Entonces, la política como actividad está vacía, sus palabras son vacías, su moral es la moral de la repetición del poder. Por eso penetra el narco, porque el narco es un espacio de dinero y de territorio que el político ve. Entonces hay un vaso comunicante muy poderoso entre partidos que son meras estructuras de poder y narcotráfico, naturalmente. Entonces es un síntoma de lo que te digo, la política de partido fuerte, vigorosa, la política que lideraba la sociedad se acaba el año 73. Bueno, ojalá que esa... Si tú quieres decir, se acaba el 89. Claro, hay un punto de... Bueno, ojalá que esa línea no se desarrolle tanto, digamos, y sí las plataformas, digamos, como Lágora, digamos, es que claro, el punto es, si seguimos yendo a votar, le ponemos la energía a ese sistema. Claro, seguimos validando una cuestión que ya está obsoleta. Como tú tienes una relación de pareja que está cloteada, pero simplemente tenía apego por la cuestión, porque está ahí.
y tenéis problemas prácticos. Y seguimos Entonces, llegando a la poniendo casa. energía y seguís poniendo la energía y seguís poniendo la energía es una cuestión que sabéis que no va a ninguna parte. Entonces todos los terapeutas te dicen, no, o sea, si tomas conciencia, termínalo ya para que para que vayamos a lo que viene en tu vida. A la siguiente etapa de tu vida. Eso ya se acabó. Ay, Esto es lo mismo. Yo tengo una frase, o sea, tengo dos palabras que podemos después analizar, que tiene que ver con cambio o transformación, ¿no? Porque cambio podría ser eliminar todo y transformar es aceptar lo que hay para poder llegar a otro punto. Le quiero recordar a la gente que nos escuche, que nos ve, que estamos en un nuevo podcast de Lágora, un podcast muy especial, ¿no? El primero, digamos, con Mirko, ¿no? Y el primero de muchos, ¿no? Les quiero contar también para que puedan visitar el sitio, puedan ver otros podcasts. Hemos tenido algunos concejales, por ejemplo, estuvo con nosotros la Patricia Hidalgo, también tuvimos la visita a la Fundación por la Democracia. Hay varios podcasts ahí que también podemos ir revisando. Lo invito a la gente que nos escuche, que nos ve, para que básicamente nos informemos y podamos seguir participando, transformándonos en ciudadanos más responsables. Yo creo que por ahí también va la cosa. Un punto que quería tocar y se los dejo ahí en la mesa, que es que si bien tenemos los datos, digamos, ¿no? Que más lo que decías tú, y ahí viene el dato, digamos, que por supuesto tú debes manejar, que más del 90% de la ciudadanía o las personas en Chile ya no quieren saber nada con estos señores, ¿no? El tema de los políticos, digamos, ¿no? Pero ahí nos confundimos donde hablamos de política profesional y la podemos separar con la política ciudadana, por decirlo de algún modo. Y ahí es donde nosotros rompimos por esta cosa también de las tecnologías, digamos, que es una nueva forma también de poder participar. Y ahí está el tema, ¿por qué seguimos votando? Porque en el fondo tú puedes estar defendiendo de que, bueno, eso podría ser algo más transformador. No olvidar ese pasado, digamos, además que vivimos en el pasado, digamos. Y por otro lado viene esta cosa más disruptiva de, hey, borrón y cuenta nueva y partamos con el cambio, eliminando lo anterior, ¿no? Y sigamos. Es que mira, yo ahí discrepo con Mirko en el tema de la votación. O sea, sin duda ir a votar es de alguna manera inyectarle, como dices tú, energía al sistema, pero ¿qué hago? ¿Salgo a marchar solamente? ¿Pero qué, O sea, perdón? Puedo hacer ambas. ¿Salgo a marchar solamente? O sea, Podríamos hacer ambas. No, yo no Claro, creo en marchar tampoco, claro, no salgo a marchar. Ah. Claro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en la casa? O sea, yo creo que no, que las personas, los ciudadanos tenemos que asumir un rol. A ver, cuando hay un problema, Mirko ponía el ejemplo del problema de la pareja, a lo mejor toda la culpa es de la pareja, pero si tiene un 1% de culpa, es parte del problema. Nosotros los ciudadanos también somos parte del problema. Somos parte del problema porque dejamos que nos gobernara cualquiera. Somos parte del problema porque dejamos de ir a votar y dejamos que algunos pocos eligieran a esos cualquiera. Entonces yo creo que los ciudadanos tenemos que también asumir una responsabilidad. El voto es un derecho, sin lugar a dudas, pero también es una responsabilidad elegir, y no solo elegir, sino también fiscalizar, sino también participar, opinar, debatir sobre los temas de la política. La gente muchas veces, a partir del 73 para atrás, se dejó de hablar muchas veces de política. En las casas ya no se conversaba de política. Mi generación, yo soy del 81, en las casas no se hablaba de política porque había temor por un montón de cosas. Yo creo que el gran desafío hoy día es volver a sentarse en la mesa y hablar con nuestros hijos de política, porque la política no es solamente ir a votar por fulano o fulana, sino también implica que la política se mete en nuestras casas. Pero no hay que separarla, esta cosa que nombraba hace un ratito, ¿no? Política profesional, política ciudadana, las generaciones de hoy día, política ciudadana, en vez de decirle partidos políticos, hoy día son causas para los jóvenes. Sí, mira, es que yo más que hacer esa diferencia, porque efectivamente hay una política que es más ciudadana, que es desde los movimientos sociales, que es plantear temas, y hay una política profesional que yo coincido con Mirko, que hoy día carece de un sustento, no hay muchos fundamentos, más bien administración de poder en los partidos, no hay una dirección clara. Hoy día, por ejemplo, el PPD aparece apoyando X cosa, al otro día le parece distinto y lo cambian, lo mismo con el Partido Socialista, la UDI, van acomodando con un pragmatismo excesivo a veces, donde no hay una línea de los medios conducción. son parte de esta orquesta del Titanic, que toca y sigue tocando mientras todo se hunde. Sí, los medios ahí. ¿Por qué? Claro, porque aparece una declaración de un actor, el gobierno, un partido opositor, y llama al tiro al otro, ¿qué te parece? Y todo. Entonces se arma un falso dilema, que no tiene que ver con los temas reales que están acuciando al mundo, que son determinantes para la vida de la gente. Se transforma en un gran espectáculo, lo que yo denomino la telepolítica. Entonces, hoy día estamos en otra época. Yo digo, no es la época de salir a marchar, no es la época de ir a votar,
Es la época de asociarnos justamente a través de las plataformas, de las nuevas tecnologías, generar energía desde ahí y desde ahí movilizar y transformar. Desde ahí hay un espacio, ¿no?, nuevo de lo emergente de este mundo. Por ejemplo, ¿cómo lo que viene, cómo transformas por esa vía? lo que viene tiene que ser cómo construimos poder paralelo. Efectivamente, cómo pasamos de la opinión que canalizamos junto a otros en condición de iguales en las redes sociales a llevar esa opinión a la acción. Yo creo que hay mucha gente en Chile y en el mundo haciendo cosas al margen del sistema que son las cosas realmente importantes. Por ejemplo, viene esta niña Greta Thunberg, que te la toman todos los medios de comunicación ahora recién, ¿no? Ella logró paralizar a los secundarios en Europa en enero, febrero de este año, ¿no? Y desde ahí presionar para que aumentara con fuerza decisiva la preocupación por el tema ambiental. Los cambios en el tema medioambiental están viniendo desde nuevos líderes. Esos líderes inspiradores están en otro lugar, ¿no? Y ella lo dice muy claramente, la Greta también. Los políticos son parte del problema, no son parte de la solución. Los tenemos que presionar. Los tenemos que presionar poniéndole agendas. Poniéndole marcos y cercos. Por supuesto que no se va a acabar el sistema institucional, van a seguir habiendo elecciones, va a haber que elegir autoridades. Lo que yo digo es no pongamos la fe de que los grandes cambios de la humanidad van a venir desde esos lugares. Sí. Están en otros, y están en otras personas, en otro tipo de personas. No me imagino a Greta Thunberg militando en ningún partido, ninguna cosa, porque puede llegar alguien con mucha inspiración a un partido político, o puede ir alguien fundar un nuevo partido político, pero tiene que jugar el mismo juego. Seguir las mismas reglas, entrar a la misma dinámica. ¿Cuánto pesaban Giorgio Jackson y Gabriel Boric el año 2011 y cuánto pesan hoy día? Eso te quería ese comentar. Es el costo de entrar al sistema. Eso te quería comentar, que en el fondo aparecen estas personas, ¿cierto?, que son figuras que finalmente se representan a través de movimientos, y la historia, al menos la historia de Chile también, y por ahí también la historia de la humanidad política, digamos, es que como que se oligarquizan esos movimientos y entran igual dentro del sistema, digamos, ¿no? Hoy día puede ser que esté muy de su forma, energía, pierden su magia, y se desconectan. Claro. Exacto. Claro. Lo que pasa cuando es lo que, absorbe el sistema. Lo que pasa es que también tienes que pensar que si tú no... A ver, yo soy partidario en el fondo de que uno tiene que asumir las responsabilidades que como ciudadanos nos corresponden, y muchas veces, claro, para poder cambiar el sistema tienes que entrar al sistema, tienes que entrar a la Matrix para poder cambiarla. Esa es mi diferencia de fondo. Claro. Yo creo que por ahí, ahora, claro, sí. Mirko dice, no, lo hacemos desde afuera. Les ponemos presión. Efectivamente, los movimientos sociales, o sea, lo vimos, el mismo 2011 con Jackson y Boric en los movimientos sociales, se logró una presión que permitió instalar una política pública, no estaba ni siquiera en el programa de la entonces presidenta Bachelet, con respecto a la educación. ¿Qué pasó cuando ganó Bachelet con ese programa? ¿Qué pasó cuando ganó Bachelet con ese programa? Se fue desinflando, fue cambiando, fue mutando. El problema no es que la gente sea per se mala, esa gente, sino que entran a un sistema que ya es viejo para el tiempo que estamos viviendo. Claro, es que lo que pasa además tiene que ver con, en el fondo, cómo funciona el sistema. Bien tiene razón Mirko. O sea, si entra un personaje de un movimiento social que quiere cambiar la educación, que quiere cambiar la FP, no, olvídalo, no puede. En la foto superior. No tiene cómo, necesita generar acuerdos, generar fuerza, y para eso necesitamos que no entre uno, que entren varios, que entren muchos más. Y yo creo que ese es el gran desafío en el fondo, o sea, cómo cambiamos el sistema, porque, claro, yo no digo que no tenga que existir la presión que dice Mirko, yo creo que es absolutamente necesaria, pero también necesita entrar al sistema. Mira el caso de la derecha, ¿qué cambio trae Bópoli a la derecha? No. O sea, efectivamente, sí. ellos vienen, son los movimientos renovadores de otras generaciones, y partidos que son diferentes al sí y al no, Evópolis y el Frente Amplio y todo. Son transformaciones, son más de lo mismo hoy día. Uno no puede decir que son exactamente lo mismo, pero hay una energía realmente diferente. Mira, están maquillados de otra manera. Hay un medio en Twitter que es un medio enemigo nuestro. Claro. ¿No? La gente ahí no participa. Claro, ahí dispara, yo también tengo mi cañón. Sí, ahí está. En la foto superior que uno tiene que poner en Twitter, uno pone una foto así bien buen mozo, como véanme, aquí estoy, yo puse ahí mi foto y otra que uno pone arriba a cualquier cosa, ¿no? Como la portada. Ahí yo puse una frase que dice: el secreto del cambio no se encuentra en enfocar la energía en combatir lo viejo, sino en construir lo nuevo. Ajá. Y Twitter tiene mucho de eso. Estamos en contra de. Entonces, estamos en contra de que los políticos no hagan lo que los ciudadanos les dicen. Ojo, entonces, es un ejercicio de autorreflexión. Yo prefiero poner la energía en lo nuevo, prefiero la energía enfocarla en Greta Thunberg.
Prefiero ponerla en la gente que está trabajando por reforestar el país. Prefiero ponerla en un proyecto de una empresa que está haciendo un proyecto de inclusión. Entonces, están ocurriendo muchas cosas en positivo, sí. Hay mucha gente haciendo cambios. Entonces, nosotros seguimos focalizando nuestra energía, y que es todo nuestro poder, en eso que no nos gusta, en el narcopartido, en la corrupción, en la discusión sin salida, de suma cero, de 40 o 41 horas. Entonces, nuestra atención, que nuestro poder está puesto en una cuestión que ya fue. Claro, Pongámosla en lo nuevo, levantémosla eso te iba a decir, nuevo. como que esa parte ya como que la ciudadanía también ya la agotó. Desde el primer momento en que dijeron ya ahora votar, eso fue hace harto tiempo atrás, es voluntario, la gente no fue. O fue muy baja la participación y la gente dice, ya, es que esta forma parece que se agotó. Incluso, como decías tú al principio de la conversación, ni siquiera se alcanza a racionalizar. Pero es simplemente un acto, sí, una posición pero emotiva, para hacer justo una precisión, o sea, la baja participación no se produce a partir de la instauración del voto voluntario. O sea, esto viene desde antes. Recordemos que antiguamente uno tenía que inscribirse para poder votar. Y la cantidad de gente en edad de poder participar que no se inscribía era muchísima. O sea, si lo vemos de esa perspectiva, la baja de la participación comenzó mucho antes del voto voluntario. Es un Ya proceso comenzó a paulatino, mediados de los 90, como todas claro. las cosas sociales son paulatinos. Procesos, claro. Yo creo que en esto no hay buenos ni malos, son movimientos naturales de la historia. Y por eso que me gusta hablar de ciclos. Yo estaba con un taller que se llama El desplome de las instituciones y las claves del nuevo ciclo. El ciclo de la política representativa o de la llamada democracia liberal viene a la baja en Chile y en todo el mundo, y hay que enterrarlo lo antes posible para dar paso a lo nuevo. Es natural, son procesos que ocurren en la vida de varias generaciones, en este caso. Y ahora la gracia o la novedad es que hay varios ciclos que están terminando justo en este momento, y somos la generación viva de seres humanos que más transformaciones va a haber visto durante su existencia. Desde el ámbito tecnológico, de lo cultural, la irrupción del movimiento feminista, el movimiento del cambio climático, un cambio de mentalidad a nivel global, la cuarta revolución industrial de la que somos parte con la Ágora, la irrupción de lo digital, ¿no? Es decir, como nunca el mundo está transformándose radicalmente. Claro. Muy interesante eso, porque tú me contabas, bueno, fuera del podcast, que tienes ahí un seminario, digamos. ¿Podemos dar fechas de eso todavía? En octubre vamos a hacer el siguiente, pero este es un concepto que vengo trabajando después de muchos años en la política. Yo me inscribí, fui a votar por el plebiscito. Ustedes probablemente le estaban cambiando los pañales. Estábamos jugando a las bolitas. 6 meses antes del plebiscito del 88 fui disciplinadamente a inscribirme, fui a votar, voté en elecciones sucesivas. Creo que sí había que participar en ese minuto, que era importante. Pero era la forma en ese momento. Era la forma de ese minuto. Los partidos eran el cauce de expresión, pero poco a poco uno empieza a ver cómo eso corresponde a un ciclo de decadencia. Sí. O sea, los políticos hoy día debatimos si están en el narco o no. Hace 4 años atrás debatíamos si quiénes definían las políticas, y por eso quizás es una nueva ley de financiamiento de la política, porque vimos que gobernaban las grandes empresas. Exacto. ¿No? Y entonces estamos descubriendo que finalmente hay una gran farsa montada, un gran teatro shakespeariano, al que simplemente lo que hay que hacer, a mi modesto entender hoy día, es quitarle el poder que es pagar la entrada a ese circo y comprarla en otro. Cuéntanos, Daniel, y hablando de esto del futuro que estábamos hablando recién, ¿no? Eso es un tema para otro podcast. Vivimos en el futuro, en el presente o en el pasado, digamos. Y por ahí, informarnos de eso, podemos también aprender también a hacer política ciudadana. ¿En qué está la Fundación hacia el futuro? Bueno, hoy día ya lanzamos, cumplimos un año con revistaopinión.cl, que es un proyecto de la Fundación donde se juntan opiniones de diversos actores políticos y sociales mediante columnas, algunas entrevistas. Contamos además con los podcasts de la Ágora en la revista como media partner. Así que hoy día que cumplimos un año, lanzamos un nuevo sitio web, etcétera. Así que aprovechamos de dejar los invitados a que estén revisando revistaopinión.cl. Y además estamos trabajando siempre en temas de políticas públicas. Estuvimos, vamos a estar durante todo agosto en diversas comunas de la región metropolitana en una campaña de difusión de los derechos del niño, que nosotros creemos que es sumamente importante, sobre todo cuando vienen olas conservadoras que plantean, por ejemplo, cosas como el toque de queda
juvenil, donde se buscan donde se buscan limitar derechos de los niños y de los jóvenes. Nosotros creemos que la mejor herramienta para enfrentar ese tipo de acciones es con otro tipo de acciones que tienen que ver con informar a la ciudadanía, informar a los niños, educar en derechos, cosa que puedan ejercerlos de la manera debida, y hemos estado en esa tarea aprovechando en el marco del Día del Niño, del Mes del Niño. Estamos difundiendo esta campaña en diversas comunas, principalmente en comunas vulnerables de la región metropolitana. Estamos hablando de Renca, Huechuraba, Independencia, Recoleta, Cerro Navia, La Pintana, y en comunas rurales como Peñaflor y Padre Hurtado, donde hemos estado trabajando con equipos territoriales, con líderes locales, en la difusión de estos derechos, y básicamente, como te digo, porque nosotros entendemos que la mejor manera de enfrentar estas olas conservadoras que buscan la limitación de los derechos, de la vulneración de derechos abiertamente, con medidas como esta propuesta del toque de queda que desarrollaron varias comunas de todos los colores políticos, además hay que decirlo, es informando a la ciudadanía, entregándole herramientas, y la mejor herramienta que tenemos los ciudadanos para defendernos frente al abuso de la autoridad, sobre todo, es conociendo nuestros derechos y sabiendo cómo ejercerlos. Así que en esa tarea estamos hoy día. ¿Cómo era lo que dijiste al principio, ¿no? Para poder reforzarlo, esto de la revista? Fundación Participa inició un proyecto hace ya un año que se llama revistaopinión.cl, que es un proyecto que busca difundir la opinión de distintos actores políticos. Hemos tenido de la más alta gama de actores políticos y sociales que escriben sobre algún tema de interés público. Sale cada 15 días, salimos hoy día, el 30 de este mes sale una nueva edición, la edición número 16 ya. Además hay algunas entrevistas a actores políticos. En esta ocasión entiendo que es una entrevista a Heraldo Muñoz. Han habido también actores de la derecha como Jaime Bellolio, etcétera. Y es un proyecto que busca de alguna manera colaborar con romper a veces el cerco comunicacional que tenemos, tal como lo hace el Ágora, para que se genere debate político. Lo que hacemos justamente por eso son columnas de opinión y se llama Revista Opinión, porque en el fondo son opinión de distintos actores, para ir generando de alguna manera este debate. Renovamos toda la página web, es una página web totalmente nueva, la que parte ahora cumpliendo el año de Revista Opinión, donde incorporamos multimedia, etcétera, y donde además contamos con la Ágora como media partner, donde vamos a estar difundiendo los podcasts del Ágora. Excelente, ¿no? Entonces dejamos invitado a la gente también que nos ve, que nos escucha, que revisen, que visiten esa revistaopinión.cl. Revistaopinión.cl. ¿Algo más que acotar, Mirko? ¿Todo bien? Nuestro primer podcast, bien. ¿Todo bien? Muchas gracias, Daniel, por venir. Muchas gracias, Mirko. Gracias a usted, y le decimos a la gente que descargue la aplicación en www.lagora.cl, porque votar no necesariamente es participar, y hay que seguir participando. Quedan hartos temas que tenemos que ir desarrollando en los podcasts que vienen. Muchas gracias por venir al podcast. Muchas gracias. Chao.